Ahora aprenderás a aceptar tu ira, tu lujuria, tu avaricia, y trascenderás espiritualmente. Pero, ¿cómo puedes trascender espiritualmente aceptando estas actitudes tan negativas? Primero, estás confundido. Por eso, has elegido escapar de estas actitudes. Eso es lo que ha elegido todo el mundo. Parece que la mente cuenta con una lógica viciada. Si te sientes iracundo, ¿qué haces? La mente dirá, no sientas ira. Prométete a ti mismo que ya no vas a sentir ira. ¿Qué harás? La suprimirás, y cuanto más la suprimas, más calará la ira en lo más profundo de tu ser. Entonces no sentirás simplemente ira en algunas ocasiones, y en otras no. Si la suprimes demasiado, sentirás ira continuamente, se convertirá en tu sangre, será un veneno que recorrerá todo tu ser. Se extenderá a todas tus relaciones. Aunque mantengas una relación amorosa con alguien, la ira estará ahí, y el amor se tornará violento. Aunque trates de ayudar a alguien, esa ayuda se convertirá en un veneno, porque el veneno está en ti. La manifestarás en todos tus actos. Todos tus actos la reflejarán. Cuando vuelvas a sentirla, la mente volverá a decirte. Esto ocurre, porque no la has suprimido lo suficiente. Suprímela más. Pero la ira existe a causa de su represión, y no obstante, la mente dice. Suprímela más. Eso solo provocará más ira. Tu mente es sexual, a causa de la represión, y la mente dice, suprímela todavía más, y haya nuevos métodos y maneras de suprimirla, de manera que florezca el celibato. Pero no puedes florecer de esa manera. Reprimir el sexo no solo afecta al cuerpo, también afecta a la mente, se convierte en algo cerebral. Entonces la persona empieza a pensar en ello, y no puede dejar de darle vueltas. Por eso existen tantas publicaciones pornográficas en el mundo. ¿Por qué a la gente le gustan las fotografías y vídeos de mujeres desnudas? ¿Es que las mujeres no son suficientes? Son más que suficientes. Entonces, ¿cuál es la necesidad? La fotografía, el vídeo, siempre es más sexual que una mujer real. Una mujer de verdad cuenta con un cuerpo, y 1.000.000 de defectos. Una fotografía, un vídeo, es un sueño. Es algo absolutamente mental, cerebral, no tiene defectos. Una mujer real sudará, y tendrá olor corporal. Una fotografía nunca sudará, y no existirá el olor corporal. La mujer real se enfadará. Un vídeo nunca se enfada. La mujer real envejecerá. En una fotografía, en un vídeo, siempre se mantendrá joven y lozana. La pornografía es algo mental. Quienes suprimen el sexo en el cuerpo, se convierten en mentalmente sexuales. Sus mentes se inundan de sexualidad, y luego se convierte en una enfermedad. Si tienes hambre, come. Pero si no haces más que pensar en la comida continuamente, se convierte en una obsesión, y en una enfermedad. Si suprimes el hambre en el cuerpo, esta va a parar a la mente. No se ha solucionado el problema, solo se ha interiorizado más. Reprime cualquier cosa, y esta irá a parar a la raíz del ser. Entonces la mente dirá que no ha tenido éxito, que hay algo que ha ido mal. Que no se está haciendo el esfuerzo requerido. Que hay que esforzarse más. La mente dispone únicamente de dos alternativas: escapar, o luchar. Siempre que surge un problema, la mente lucha contra él, o huye de él. Y ambas alternativas son erróneas. Si luchas, te quedas con el problema. Si huyes, el problema continuará estando allí. Si luchas estás dividido, porque el problema no está fuera, el problema está dentro. Por ejemplo, ¿qué sucederá si aparece la ira, y luchas contra ella? La mitad de tu ser estará de parte de la ira, y la otra mitad con esa idea de luchar. Es como si ambas manos luchasen entre sí, ¿quién ganará? No harás más que disipar tu energía. Nadie será el vencedor. Puedes engañarte a ti mismo pensando que ya has suprimido la ira, que ahora estás sentado sobre ella, pero tendrás que permanecer sentado continuamente. No podrás concederte ni un pequeño descanso. Si te olvidas de ello durante un instante, perderás todo lo que ganaste. Así que la gente que ha reprimido algo, tiene que permanecer continuamente sentada sobre lo reprimido, siempre con miedo, sin poder relajarse. ¿Por qué resulta tan difícil relajarse? Porque has reprimido muchas cosas. Temes que si te relajas, acaben emergiendo. Las personas que llamas religiosas, no pueden relajarse. Están tensas, y la tensión es a causa de que han suprimido algo. Saben que si se relajan se verán sorprendidas por el enemigo. No pueden relajarse. Hasta tienen miedo de dormirse. Muchos monjes creen que sus mentes lograrán algún día no tener que dormir. Van recortando sus horas de sueño.
Primero de 8 a 6, de 6 a 5, de 5 a 3, y de 3 a 2. Y si un viejo monje puede llegar a dormir solo un par de horas al día, se considera como un gran logro. Vaya estupidez. Eso no es ningún logro. Eso no es lo que quiere decir Krishna cuando en la Gita dice que cuando el mundo duerme, el yogi está despierto. Ese no es el significado. El significado es que el cuerpo está relajado, que el cuerpo se duerme, pero que la conciencia interior permanece alerta, incluso durmiendo. Eso es algo totalmente diferente, y no tiene nada que ver con el sueño ordinario. En realidad, un yogi duerme mejor que tú. Duerme mejor, porque puede relajarse, no está asustado. Pero esa gente mal llamada religiosa, está asustada, porque en sus sueños aparece todo lo que han suprimido. Mahatma Gandhi escribió en su autobiografía: he vencido al sexo en mis horas de vigilia, pero en el sueño persisten los sueños sexuales. Y persistirán, porque una cosa reprimida emerge en los sueños. ¿Por qué en los sueños? Porque cuando estás dormido, el censor está relajado, y el luchador no está dormido. Así pues, el enemigo puede emerger. La mente piensa, lucha. Pero si luchas, reprimes, o escapas. ¿Pero a dónde escaparás? La ira te perseguirá aunque vayas al Himalaya, es tu sombra. El sexo también te seguirá, es tu sombra. Vayas donde vayas, tu sombra irá contigo. Ahora una historia. Había un hombre que se confundió tanto al ver su propia sombra, y le desagradaron tanto sus propios pasos, que decidió deshacerse de ambas cosas. El método que utilizó fue huir de ellas. Así que se puso en pie, y corrió. Pero cuando corría, aparecía otro paso, mientras que su sombra le seguía de cerca sin ninguna dificultad. Atribuyó su fracaso al hecho de que no corría con suficiente rapidez. Así que empezó a correr cada vez más rápido, sin detenerse, hasta que finalmente cayó muerto. No se dio cuenta de que si se limitaba a ir por un lugar sombreado, la sombra desaparecería. Y que si se sentaba y permanecía inmóvil, no habría más pasos. Recuerda, tú eres ese hombre existe en todos. Así es como te has comportado. Esa es también tu lógica. Huir de la sombra. A ese hombre le confundió mucho ver su propia sombra. ¿Y qué es esa sombra? Tu lujuria, tu ira, tu codicia, todo eso son sombras. Pero recuerda que son sombras. En ningún lugar existe nada, ni puede existir, sin una sombra. Si existes, entonces se creará una sombra. En la historia se dice: el método que utilizó fue huir de ellas. Así que se puso en pie, y corrió. Pero cuando corría, aparecía otro paso, mientras que su sombra le seguía de cerca sin ninguna dificultad. Lo sorprendió. Corría mucho, pero la sombra no tenía dificultad alguna para seguirlo. La sombra lo seguía con facilidad, sin ni siquiera sudar, sin esfuerzo. No había ninguna dificultad por parte de la sombra, porque una sombra no es sustancial. Una sombra es nadie. El hombre puede haber sudado, respirado con dificultad, pero la sombra siempre le seguirá los pasos. La sombra no puede abandonarte de esa manera. Y no te ayudará ni luchar ni huir. ¿A dónde irás? Vayas donde vayas, te llevarás a ti mismo, y a la sombra. La historia continúa. Atribuyó su fracaso al hecho de que no corría con suficiente rapidez. Así que empezó a correr cada vez más rápido, sin detenerse, hasta que finalmente cayó muerto. Hay que comprender la lógica de la mente. Si no la comprendes, te convertirás en su víctima. La mente cuenta con una lógica viciada, es un círculo vicioso, es circular. Si la escuchas, entonces cada paso te conducirá más al interior del círculo. Este hombre es perfectamente lógico. No puedes encontrar ningún fallo, ningún resquicio en su lógica. No hay ninguna rendija, es un lógico tan perfecto como Aristóteles. Afirma que si la sombra le sigue, es porque no corre con suficiente rapidez. Debe correr más deprisa, y así llegará un momento en que la sombra no podrá seguirlo. Pero la sombra es tuya, y la sombra es nadie. No te sigue nadie diferente, porque si fuese alguien diferente, el planteamiento lógico sería correcto. Recuerda, cuando hay alguien más, la mente siempre es correcta. Cuando estás solo, la mente siempre se equivoca. En la sociedad, con los demás, la mente siempre es correcta. Contigo mismo, aislada, la mente siempre se equivoca. ¿Por qué? Porque la mente solo es un instrumento para existir con los demás, solo una técnica para ayudarte con los demás. No tiene nada que ver contigo mismo. La mente se necesita a causa de la sociedad. Si un niño nace, y no se le expone a ninguna sociedad, entonces la mente no se desarrollará, no habrá mente.
Ha sucedido en muchas ocasiones. Hace 30 o 40 años, cerca de Calcuta, en la India, unos lobos se llevaron a una niñita, y cuidaron de ella. Tenía 14 años cuando la sociedad volvió a encontrarla. Pero era una niña loba, y carecía de mente humana. Corría a 4 patas, y era muy peligrosa, porque necesitaba comer carne cruda. Y también era muy fuerte. Ni siquiera 8 hombres podían controlarla. Tenía una mente lobuna. Había crecido con lobos, en una sociedad lobuna, así que había desarrollado una mente lobuna. Fue imposible enseñarle a sostenerse sobre las 2 piernas. Daba 2 o 3 pasos, y luego volvía a tirarse al suelo, y a ponerse a 4 patas. Pero corría tanto a 4 patas, que nadie podía seguirla. La mente es una función social. Y como existen tantos tipos de mentes humanas, también hay muchos tipos de sociedades humanas sobre la Tierra. Un hinduista tiene una mente distinta a un musulmán. La mente de un cristiano es diferente de la de un aborigen. Un ruso y un estadounidense tienen mentes diferentes. Ven las cosas de manera diferente, su perspectiva es diferente, su interpretación es diferente. Ven la misma cosa de manera totalmente diferente. Pero, ¿por qué? Porque para existir en una sociedad particular, se necesita una mente particular. En Rusia, si crees en Dios es que estás loco. En India, si no crees en algún dios, es que estás loco. Todo el mundo se ha asentado en una mente, y cada mente es un fragmento. Hay que deshacerse de esa mente, y solo entonces se manifestará en ti la mente cósmica, la mente universal. Esta mente fragmentada, solo es un método, solo una función social. Necesitas un idioma para hablar con los demás, necesitas una mente para relacionarte con los demás. Recuerda, la mente siempre es correcta cuando la utilizas con los demás, y casi siempre se equivoca cuando empiezas a utilizarla contigo mismo. Este hombre tenía razón. Si lo hubiese estado siguiendo a alguien más, entonces habría tenido razón, totalmente. No corría lo suficientemente rápido como para evitar que el otro lo siguiese. Pero estaba equivocado, porque no había nadie más. La mente era inútil. La mente para los demás, la meditación para ti mismo. La mente para los otros, ninguna mente para ti mismo. En eso es en lo que insiste el Zen, o los sufíes, o los asideos, o todos los que saben. El Buda, Jesús, Mahoma, todos los que saben. Se insiste en lo siguiente. La mente para los demás, para ti ninguna mente. Este hombre tenía dificultades, porque utilizó la mente para sí mismo, y la mente cuenta con sus pautas propias. La mente le dijo, más deprisa, más deprisa. La sombra no podrá seguirte, si corres lo suficiente. En la historia, el fallo estuvo en empezar a correr. Pero la mente no puede decírselo, porque no ha sido alimentada para ello. Se trata de un ordenador, hay que alimentarlo, es un mecanismo. No puede darte nada nuevo, solo aquello con lo que ha sido alimentado. La mente no puede ofrecerte nada nuevo. Todo lo que te ofrece ha sido tomado prestado. Y si eres adicto a escucharla, siempre tendrás problemas al enfocarla hacia ti mismo. También tendrás problemas si durante una conversación la enfocas hacia ti. Esta mente es totalmente inútil. No solo es inútil, sino una auténtica molestia, es dañina. Así que suéltala. Ahora una anécdota. Un día el hijo de Benjamín, Kendalin, llegó a casa después de asistir a su escuela progresista, y trajo un libro sobre sexología. A la madre le molestó, pero esperó a que llegase Benjamín. Había que hacer algo. Esa escuela progresista se estaba pasando de la raya. Cuando Benjamín llegó, su mujer le mostró el libro. Benjamín subió al piso de arriba para ver a su hijo. Lo encontró en su habitación, besando a la sirvienta. Así que Benjamín le dijo, Kendalin, cuando acabes tus deberes escolares, ven abajo. Es totalmente lógico. La lógica tiene sus propios pasos, y cada uno sigue al anterior. No tienen fin. Este hombre siguió los pasos de la mente, así que cada vez corrió más deprisa, sin detenerse, hasta que cayó muerto. Si corres cada vez más deprisa sin detenerte, la muerte es lo único que puede suceder. ¿Alguna vez te has fijado en que la vida todavía no se ha presentado ante ti? ¿Has observado que no ha existido ni un solo momento de vida como tal, que te haya sucedido a ti? ¿No has experimentado ni un solo instante del gozo del que habla el Buda? ¿Y qué va a ser de ti? Lo único que te pasará será la muerte. Y cuanto más te acerques a la muerte, más rápido correrás, porque crees que si corres, podrás escapar. ¿A dónde vas tan deprisa? Al hombre y a la mente humana, siempre les ha interesado mucho la velocidad.
como si fuésemos a algún sitio, y hubiera que darse prisa. Así que cada vez apretamos más el paso. ¿A dónde vas? Finalmente, tanto si vas rápido como lento, llegarás a la muerte. Ahora una historia sufí. Un rey soñó que se acercaba su muerte. En el sueño vio una sombra, a la que preguntó: ¿Tú quién eres? La sombra respondió: soy tu muerte, y mañana, a la puesta de sol, vendré a buscarte. El rey quería preguntar si había modo de escapar, pero no pudo, porque se asustó tanto, que el sueño se interrumpió, y la sombra desapareció. Temblaba y sudaba. En mitad de la noche, llamó a todos sus consejeros, que eran todos eruditos, teólogos. Y les dijo: descubrid el significado de este sueño. Como ya sabes, no hay gente más insensata que los eruditos, y peor aún si son teólogos. Fueron corriendo a sus casas, y trajeron sus escrituras, enormes, que ocupaban grandes volúmenes. Y empezaron a consultar, a debatir, y a discutir entre ellos. El rey estaba cada vez más confuso. Los eruditos no se ponían de acuerdo en ningún punto. Pertenecían a sectas diferentes, como siempre ocurre con los teólogos. No se pertenecen a sí mismos, pertenecen a alguna tradición muerta. Uno era hinduista, otro musulmán, y otro cristiano. Trajeron sus escrituras con ellos, y lo intentaron una y otra vez. Y cuando empezaron a discutir, se volvieron locos, y siguieron discutiendo sin fin. El rey estaba muy preocupado, porque empezaba a amanecer, y cuando amanece, falta menos para que el sol se ponga, porque el amanecer es en realidad, el comienzo del ocaso. El viaje se ha iniciado, y en 12 horas, el sol se pondrá. Intentó interrumpirles, pero le dijeron: no nos interrumpáis, se trata de una cuestión importante. Un anciano, que había servido al rey durante toda su vida, se acercó, y le susurró al oído: es mejor que escapéis, porque esta gente nunca se pondrá de acuerdo. Los hombres lógicos, nunca alcanzan ninguna conclusión. Les llegará la muerte mientras discuten y debaten, pero no llegarán a ninguna conclusión. Os sugiero que si la muerte os ha avisado, lo mejor es al menos escapar de este palacio. Id a cualquier lugar, y hacedlo con rapidez. El consejo le pareció interesante y certero. Cuando un hombre no puede hacer nada, piensa en escapar. El rey contaba con un caballo muy veloz. Lo montó y escapó. Les había dicho a los intelectuales: ya me contaréis vuestra conclusión si regreso vivo, pero ahora me voy. Estaba muy feliz, y se alejó con rapidez, porque se trataba de una cuestión de vida o muerte. Una y otra vez miró hacia atrás para ver si le perseguía la sombra, pero no había rastro de ella. Estaba feliz, la muerte no le seguía, y él escapaba. Cuando llegó el ocaso, se encontraba a cientos de millas de la capital. Se detuvo bajo un gran árbol de baniano, bajó del caballo, le dio las gracias, y dijo: tú me has salvado. De repente, mientras hablaba con el caballo y le daba las gracias, sintió la misma mano que había sentido en el sueño. Miró detrás de sí. Allí estaba la misma sombra, y la muerte le dijo: a mí también me gustaría darle las gracias al caballo por su rapidez. He estado esperando bajo este árbol de baniano, durante todo el día, y no sabía si podríais llegar, o no, con una distancia tan grande de por medio. Pero este caballo es una maravilla. Habéis llegado justo en el momento en que era necesaria vuestra presencia. Te pregunto: ¿a dónde vas? ¿A dónde llegarás? Todas esas huidas y escapadas te conducirán bajo el baniano. Y al darle las gracias a tu caballo, o a tu coche, sentirás la mano de la muerte sobre tu hombro. Y la muerte te dirá: te he estado esperando desde hace mucho. Y ya has venido. Y todo el mundo llega en el momento preciso, ni un momento antes ni uno después. Todo el mundo llega a tiempo, nadie se retrasa. He oído que hay algunas personas, que llegaron antes de tiempo, pero nunca he sabido de nadie que llegase tarde. Algunos llegan antes, a causa de sus médicos. En la historia se dice: no se dio cuenta de que si se limitaba a ir por un lugar sombreado, la sombra desaparecería. Qué fácil era. Si vas por un lugar sombreado, por donde no hay sol, la sombra desaparece, porque la sombra está creada por el sol. Si estás bajo un árbol sombreado, la sombra desaparece. Ahora bien, la zona sombreada se llama silencio, paz interior. No escuches a la mente, métete en la zona sombreada, en el silencio interior donde no penetran los rayos del sol. El problema es que permaneces en los alrededores. Ahí estás, iluminado por la luz del mundo exterior, y así es como se crea la sombra. Cierra los ojos, trasládate a la zona sombreada. El sol desaparece en el momento que cierras los ojos.
Por eso todas las meditaciones se hacen con los ojos cerrados, y uno se traslada a la propia zona sombreada. Dentro de ella no hay ni sol ni sombra. Fuera está la sociedad, y todo tipo de sombras. ¿Te has fijado que tu lujuria, tu ira, tu avaricia y ambición, forman todas partes de la sociedad? ¿Dónde va a parar la ira cuando profundizas en tu interior, y dejas la sociedad fuera? ¿Y el sexo? Pero recuerda, al principio, cuando cierras los ojos, estos no están realmente cerrados. Llevas al interior imágenes del exterior, y encuentras reflejada la misma sociedad. Pero si continúas adentrándote, acabarás dejando atrás la sociedad. Estarás dentro, la sociedad fuera, te habrás trasladado de los alrededores, al centro. En el centro hay silencio. No hay ira, ni anti-ira. No hay lujuria, y tampoco celibato. No hay codicia, ni no codicia. Ni violencia, ni no violencia, porque todo eso se ha quedado fuera. Los opuestos también están fuera, recuérdalo. En tu interior, no hay ni esto ni lo otro. Eres simplemente un ser puro. Eso es lo que quiero decir cuando digo ser como un dios. Como un ser puro, sin opuestos alrededor, sin lucha, sin huida. En la historia, el hombre no se dio cuenta de que si se limitaba a ir por un lugar sombreado, la sombra desaparecería, y que si se sentaba y permanecía inmóvil, no crearía más pasos. Era tan fácil. Pero lo sencillo, le resulta muy difícil a la mente, porque a la mente siempre le parece más fácil echar a correr, escapar, porque entonces hay algo que hacer. Decirle a la mente que no haga nada, es algo muy difícil. Porque, ¿cómo podemos estar sin hacer nada, sin nada tras lo que correr, nada que conseguir? La mente es actividad, y ser, es absolutamente inactividad. La mente es correr. Ser, es sentarse. Los alrededores se mueven. El centro es inmóvil. Fíjate en cómo se mueve un carro de bueyes. La rueda se mueve, pero el centro alrededor del cual se mueve, permanece estático, totalmente estático, inmóvil. Tu ser es eternamente inmóvil, y tus alrededores se mueven constantemente. En meditación, el cuerpo se convierte en la rueda, en los alrededores, y tú eres el centro. Poco después descubrirás que aunque el cuerpo se mueve cada vez más rápido, en tu interior no hay nada que se mueva. Ve, y siéntate. Basta con sentarse, sin hacer nada. Basta con cerrar los ojos, y sentarse. Permitir que todo se calme. Llevará algo de tiempo, porque te has agitado a lo largo de muchas vidas. Has tratado de crear todo tipo de perturbaciones. Te costará un tiempo, pero solo es tiempo. No necesitas hacer nada más. Solo observar y sentarte, observar y sentarte. En el Zen lo llaman Zazen. Zazen significa solo sentarse, sin hacer nada. La historia finaliza. No se dio cuenta de que si se limitaba a ir por un lugar sombreado, la sombra desaparecería. Y que si se sentaba y permanecía inmóvil, no habría más pasos. No es necesario huir, y no es necesario escapar. Lo único que se necesita es trasladarse a la zona sombreada, y sentarse inmóvil. Y hay que hacerlo durante toda la vida. No luches con nada, y no trates de escapar de nada. Deja que las cosas tomen su propio curso. Lo único que tienes que hacer es cerrar los ojos, y trasladarte al centro donde nunca penetró ningún rayo de sol, donde no hay sombra. El Dios que mora en tu interior, no tiene sombra, porque no penetra nada del exterior. No puede penetrar, siempre está sombreado. Esa zona sombreada, es tu naturaleza más profunda, absolutamente profunda. ¿Y qué hay que hacer? En primer lugar, dejad de escuchar a la mente. Es una buena herramienta para el exterior, pero es una barrera para el interior. Solo tenéis que sentaros, con una profunda confianza en que tu naturaleza interior se hará cargo de todo. Siempre lo ha hecho, solo tienes que esperar. Solo necesitáis paciencia. Y sea lo que fuere lo que os diga a la mente, lo único que tenéis que hacer, es no escucharla, porque la mente dice, déjalo. Y la mente seguirá diciendo cosas, porque siempre la habéis escuchado, se le ha concedido demasiada importancia. Sugiere y aconseja incluso en situaciones en las que resulta absolutamente inútil. Escucha a la mente en el mundo exterior, no la escuches en el interior. Simplemente, apártala. No es necesario luchar con ella, porque si lo haces, puede llegar a influenciarte. Solo tienes que ponerla a un lado, y eso es la fe. La fe no es una lucha con la mente. Si luchas, entonces el enemigo te impresiona. Y recuerda, ni siquiera los amigos tienen el mismo impacto que los enemigos. Si luchas continuamente contra alguien, acabarás siendo influenciado por ellos, porque deberás utilizar las mismas técnicas para luchar contra ellos. Los enemigos acaban pareciéndose.
Es muy difícil permanecer inalterable y desapegado del enemigo. El enemigo te influencia. Y quienes empiezan a luchar con la mente, se convierten en grandes filósofos. Pueden hablar sobre antimente, pero toda su charla es mental. Pueden decir, no hagas caso a la mente, pero cualquier cosa que digan proviene de la mente, incluso su enemistad. Y así tienes que permanecer con tu enemigo. Y poco a poco los enemigos van ajustándose, y se convierten en lo mismo. Sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Hitler casi logró convertir a todo el mundo en nazi, en fascista. Incluso sus enemigos, aquellos que luchaban contra el fascismo, también se convirtieron en fascistas. Tuvieron que hacerlo. Tuvo lugar un incidente muy interesante. Hitler estaba casi loco, y no escuchaba a los expertos militares. Se creía el mayor genio militar jamás nacido. Así que la guerra se desarrolló según sus caprichos. Por eso al principio no hizo más que ganar, porque los generales franceses, ingleses, estadounidenses y rusos, no podían comprender qué sucedía. Lo habrían entendido si la guerra hubiera sido dirigida por generales militares, con las mismas mentes. Hubieran sabido cuál sería el próximo movimiento. Pero ahí estaba un loco que no creía en ningún tipo de formación militar, que no creía en tácticas ni estrategias militares, y que se limitaba a decidir. ¿Cuál era su sistema para decidir? Contaba con astrólogos. Cuando Churchill se enteró, también contrató a un astrólogo. Y a Churchill le pareció que era una locura, porque él también era militar. Era una insensatez decidir cómo dirigir la guerra utilizando astrólogos. Pero ¿qué podías hacer cuando eso era lo que hacía el enemigo? Y justo cuando empezó a consultar a los astrólogos, fue cuando empezó a ganar, porque ahora eran los mismos. Recuérdalo siempre, no luches con la mente, de lo contrario deberás rendirte a sus condiciones. Si quieres convencer a la mente, tienes que ser discutidor, y esa es la cuestión. Para convencer a la mente, debes utilizar palabras, y ese es precisamente el problema. Lo único que debes hacer es apartarla, ponerla a un lado. Ese ponerla a un lado es fe. No es algo contra la mente, es algo más allá de la mente. Es simplemente ponerla de lado. Igual que cuando sales a la calle utilizas los zapatos de calle, y cuando llegas a casa te los vuelves a quitar. No hay lucha, nada. No le dices a los zapatos, ahora me voy, y no os necesito, así que os aparto. Simplemente los apartas, porque no los necesitas. Lo sencillo, lo fácil, es lo adecuado. De esa manera no hay lucha. Lo sencillo es lo adecuado. No hay lucha ni conflicto. Simplemente apartas la mente, te trasladas a la zona sombreada interior, y te sientas. No os oirán más pasos, y no te seguirá ninguna sombra. Serás como un dios. Y solo puedes convertirte en aquello que ya eres. Te lo repito. Eres como un dios, todos sois dioses. No os conforméis con menos. Y no te crees ningún ideal, o crearás conflicto y condena. Huida y lucha. Y toda tu vida se convertirá en un acertijo. La vida es un misterio, no un acertijo. Hay que vivirla, no solucionarla.